Dios bendiga a mis amados hermanos y bueno, en especial quiero dar un saludo al profesor José Juan Sosa Morales, quien pues nos ha designado esta tarea. Y yo escogí, pues, porque como estamos estudiando el libro de Isaías, son 66 capítulos, uno de los libros más extensos que tienen las Escrituras, y yo decidí pues de alguna manera desarrollar el capítulo 53, que son 12 versículos. Y bueno, para no leer los 12 versículos, solo quiero leer los primeros y los últimos 2 versículos, pero de ahí va a estar basado a lo que voy a exponer. Dice así en Isaías 53, versículo 1: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le decíamos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres se esconde el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Es un retrato exacto de lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, y esto fue profetizado por Isaías 700 años antes de Cristo. Qué interesante, más o menos es lo que dicen los historiadores. Los últimos 2 versículos, el 11 dice así, desde el 53: debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Qué interesante esto. Es un retrato histórico de lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Los últimos versículos yo creo que usted ya tiene en su mapa lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Al último, Él, a pesar de que lo estaban sacrificando, a pesar de que lo estaban martirizando y estaba a punto de expirar, de morir, una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo dijo ya al finalizar su muerte, dijo estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era para que se hubiera vengado de ellos, le hubiera dicho al Padre, bueno, de alguna manera destrúyelos, etc. Pero mire qué ternura y qué amor tenía nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de todo lo que le hicieron, el martirio que comenzó desde una noche antes hasta el atardecer, entre 3 y 6 de la tarde aproximadamente, fue ya su muerte final, dijo estas palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero bueno, para no tardarme bastante, porque solo tenemos poquitos minutitos, vamos a ir a la introducción. La introducción dice así, de esta manera: Isaías 53 es uno de los pasajes más impactantes de toda la Escritura. Nos abre una ventana al sufrimiento del Mesías, como le decíamos, 700 años antes que naciera Jesús. En este capítulo el profeta no solo anuncia dolor, sino también esperanza, perdón y sanidad para todos los que creen. Es algo muy importante. No solamente fue, como dice ahí, lo leímos, experimentado en quebranto y todo eso lo pasó, todo eso el Padre lo permitió, lo vamos a ver ahí más adelantito, por un propósito, por una razón, para que nosotros pudiésemos ser justificados. ¿Y cómo podemos ser justificados? Por medio de la fe. El apóstol Pablo desarrolla en sus primeros capítulos en Romanos ese desarrollo de la fe, la justificación por medio de la fe. Todo aquel que cree en ese sacrificio tan hermoso, tan precioso, tan sublime, y recibe ese sacrificio como regalo y lo atesora, lo recibe y cree en Jesús, y no solamente que murió, pero que también resucitó al tercer día, pues dice la Escritura, como dice Romanos 10:9-10, que si creyéramos en nuestro corazón que Él
lo resucitó de entre los muertos y creyéramos y confesáramos con nuestra boca, seríamos salvos. Es algo muy, muy hermoso. Entonces, no solamente Él manifestó el dolor, pero a través de eso, es de ese dolor que manifestó nuestro Señor Jesucristo, que Él recibió lo que recibió, las heridas, los golpes y muerte de cruz, fue por un propósito, y no solamente eso, que iba de alguna manera a otorgar vida. Fue el vicario. El vicario es uno que, de alguna manera, el sicario es uno que mata y que da fin a la vida, pero un vicario es al contrario, uno que otorga la vida. Qué interesante, por eso Jesucristo es nuestro vicario. Entonces, vayamos más adelantito ya al desarrollo. Dice, rechazado por los suyos. La escritura en San Juan capítulo 1 versículo 11 dice que a lo suyo, a su ministerio, a lo que Él iba a hacer, Él ya sabía lo que venía. Bueno, usted sabe la historia, lo que iba. Jesús no crea que Él no sabía lo que iba a venir. Él de alguna manera en su desarrollo, en su crecimiento, Él leyó las escrituras y Él sabía que Él iba a ser el Cordero. De hecho, se recuerda cuando Juan el Bautista lo ve, y ya cuando iba a comenzar su ministerio, Juan el Bautista, que eran primos, le dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que solamente lo esconde, porque solo los sacrificios del Antiguo Testamento como que de alguna manera solamente cubrían los pecados, como que los escondía nada más. Pero Jesús, que iba a ser el Cordero que quita, que no solamente cubre, sino que quita el pecado del mundo, pero solamente es efectivo para aquellos que lo reciben. Desafortunadamente, que es un pasaje del Antiguo Testamento, y muchos judíos en sus sinagogas no quieren de alguna manera leer y meditar en este pasaje, y cuando lo hacen lo aplican a Israel. Pero es una copia exacta, es una foto exacta de lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Y reitero, estamos hablando de 700 años antes de lo que sucedió, 700 años antes de que sucediera. Es una profecía tan espectacular. Pero vayamos más adelantito. Entonces, cargó con nuestro dolor. Allí entre el versículo 4 y 6 habla de eso más. El herido fue por nuestras rebeliones. Y en primera carta de Pedro, mire cómo de alguna manera el Nuevo Testamento une todas las características que dice Isaías 53. Y en la primera carta de Pedro 2:24 dice, ¿quién llevó, hablando de Jesús, quien llevó en Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y por cuyas heridas fuimos nosotros sanados? Mire el apóstol Pedro cómo recoge parte de la profecía de Isaías y lo aplica a nuestro Señor Jesucristo. Es un retrato perfecto de la crucifixión y del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, profetizado 700 años antes de Cristo. Bueno, cargó nuestros dolores. El castigo, dice, de Jesús, recibió el castigo que merecíamos nosotros por ser los pecadores. Él dice que no se halló pecado en su boca ni mentira. Entonces, Él no tenía por qué sufrir todo lo que sufrió, pero Él lo sufrió por amor a los pecadores y por amor a nosotros. Interesante eso. Bueno, vamos ya avanzando rapidito. Para ir, bueno, más rapidito. Vamos, sufrió en silencio. Y eso es algo muy, muy bonito que también en Isaías 53 nos enseña. Dice que Él no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero. Mateo 27, 12 al 14 dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes, Jesús no respondió ni una sola palabra. Miren qué tremendos, cómo se cumple al pie de la letra cada detalle de Isaías 53. Lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Cristo no se defendió cuando lo acusaron injustamente, murió entre los malhechores, aunque era inocente. Hay un versículo que me interesa, aquí lo voy a tener, más adelantito lo voy a leer. Como cordero se fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Su silencio nos enseña tres cositas: paciencia en el sufrimiento, confianza en el plan de Dios y perdón
hacia los quienes nos hieren. Mire, si esas cositas las aprendemos de Él, perdonarnos a los que nos ofenden. De hecho, hoy en el servicio que fuimos en la mañana, en el servicio que tenemos nosotros, pastor nos habló de eso, de perdonar a aquellos que nos ofenden para no guardar ningún rencor en nosotros mismos y siempre estar en nuestro corazón libre de resentimientos, de odio, etc. Bueno, vamos a ir ya terminando, ya que el tiempo se nos está agotando. Dice, fue la voluntad del Padre, o sea, Dios lo permitió. Jehová quiso quebrantarlo, porque ahí lo dice entre los versículos 10 al 11. En Hechos 2:23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Exactamente se cumplen las profecías. Su sufrimiento no fue casual, fue el plan de Dios para salvar. De su aflicción salió vida y verá el linaje del fruto. Por eso hay un versículo que dice que Él con gozo fue a la cruz, porque Él sabía el fruto que iba a venir, iba a traer muchísima gente a la salvación, y dentro de entre eso estamos aquí nosotros, aquí está toda mi familia escuchando. Bueno, terminamos ya para finalizar. Fue la voluntad del Padre, pero ya voy a hoy es exaltado, le daré parte, dice ahí en Isaías, parte con los grandes. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, se humilló a sí mismo. Eso es un versículo que casi lo sabemos de memoria. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. No quedó solamente muerto en la cruz, lo sepultaron en un lugar de honra, pero eso no es lo importante. Lo importante es que Él resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de la majestad y está intercediendo por cada uno de nosotros. Interesantísimo eso. Bueno, hoy es exaltado y vivo. Fue humillado, pero fue exaltado, etcétera, y dice que está intercediendo por nosotros. Ya para concluir, ya aquí está la conclusión. Isaías 53 es una pintura anticipada de la cruz. Nos muestra a un Salvador que sufre, muere, pero que también triunfa. Eso es importantísimo, porque uno dirá, ay, pobrecito lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, pero ahora Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está a la diestra de todo Dios Padre Todopoderoso. El enemigo quedó avergonzado. La muerte no tiene potestad sobre ninguno de los que creen ahora en Cristo Jesús, y ahora Él reina para siempre. En conclusión, el versículo que les quería traer dice ahí más abajito, por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero el versículo que me interesa, un versículo que yo lo escuché a un pastor decir que es un versículo matademonios, me dio risa, pero de alguna manera tiene razón, porque dice este versículo, segunda carta de los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mire qué interesante lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, pero no se quedó ahí la cosa. Por sus llagas nosotros fuimos sanados, y por ende fuimos nosotros justificados, y tenemos la esperanza de también ser glorificados, así como Él fue glorificado. Así los que creen en Cristo también pueden ser también glorificados. Esa es la esperanza del cristiano, y esa es la esperanza del cristiano, que de alguna manera nosotros también vamos a vencer a la muerte, y la muerte no tiene potestad sobre nosotros, y vamos a verlo a Él cara a cara. Amén. Dios me las bendiga. Bendiciones.